oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos Aradia Radio, seguimos en línea. que nadie puede entender. Los programas de la Maestra K son transmitidos por Stereo Max 97.9 FM, Es Amor 104.5, Radio Lata 98.8 HD, Radio Chapina, Radio Oscuro, Aradia Radio, Radio Cuchitril, Frecuencia Alterna, and the Power Radio. Con la Maestra K te queremos aquí. Este programa es patrocinado por Obaraoche.com, tu tienda esotérica, colaboradora con la Hermandad K, donde encontrarás todos los productos que usa la Maestra K. Pregunta sin compromiso, Obaraoche.com. Ha llegado el momento en abrir los portales ante ustedes en su programa A Través del Espejo. Un espacio dedicado al misterio, historias sobrenaturales y leyendas urbanas. En un momento comienza. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. El que entra ya no sale. En locución, Mauricio Mendoza en este subprograma A Través del Espejo. Y bueno, pues sean bienvenidos a este espacio radiofónico en donde se cuentan historias terroríficas. Agradecemos enormemente a Frecuencia Alterna de Phoenix, Arizona, Tequila FM y desde luego a Radio Cuchitril, a Aradia Radio, su radio paranormal. El día de hoy platicaremos vamos a analizar muy analíticamente, vaya a ser redundancia, con el gran tema del exorcismo de Emily Rose, esa película famosa terrorífica, pero también analizaremos desde el punto de vista del caso real. Y para ello tenemos aquí a la Maestra K desde Madrid, España. Maestra K, bienvenida, bonito día, bonita noche, ¿cómo se encuentra? Pues terroríficas noches, Mau. Pues me encuentro muy bien. Siempre agradecer a aquellos que nos escuchan, que nos siguen, por supuesto a la Hermandad K y a todos los grupos que nos comparten y a nuestras difusoras, por supuesto, y en fin, a todos aquellos que les guste lo que hacemos. Desde luego que sí, pues vamos a platicar sobre, primeramente, dos vertientes, ¿verdad, maestra? Vamos a platicar sobre la película del exorcismo de Emily Rose, pero también hablaremos del caso real. Estas dos vertientes, coyunturas, ¿qué tanta diferencia hay entre la película y la versión real? Y pues bueno, sería interesante el análisis que usted nos pueda proporcionar, ¿no es así, maestra? Sí, a ver, vamos a siempre dar nuestra opinión. Quiero que la gente que nos escuche lo tenga claro. Son opiniones nuestras propias.
Por supuesto, nunca decimos que lo que vamos a analizar que no se deba tratar científicamente con la medicina, para nada. Primero hay que descartar la medicina y después, si la medicina no funciona, agarrar otras alternativas. En muchos de los casos han escuchado incluso a Mauricio y a mí a explicarles de que hay ciertas sintomatologías con el tema de ciertas entidades. Esto no quita que si ustedes se dejen de medicar, se dejen de ir al médico y por supuesto no dejen de cuidar su salud porque hayan escuchado que es posible que sea una entidad. Primero lo descartamos, como he dicho, científicamente y después la alternativa. No obstante, lo que vamos a analizar hoy es nuestro punto de vista, nuestra propia opinión, y quien nos quiera escuchar, pues perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar, maestra. Primero vamos a narrar brevemente la película porque seguramente mucha gente ya la ha visto. Vamos a narrar brevemente la película y vamos a ahondar más en el caso real, que creo que se me hace muchísimo más interesante los datos reales que nos arroja que la película. Pero sí deja la película una sensación pues coloquial, que ya lo platicaremos más adelante, sobre si eso no es un demonio. Hay que ponerlo en tela de juicio. Bueno, pues básicamente, estimados radioescuchas, el exorcismo de Emily Rose narra la historia de una joven que está enferma, desesperada e inexplicablemente. Emily Rose sufre visiones aterradoras y soporta atroces convulsiones que le dejan el cuerpo deformado y débil. Esta primera narrativa, maestra, se me hace interesante en el tema de que se ve, primero nos la presentan como una joven que sufre muchísimo, que sufre maldeformaciones y muchas convulsiones, maestra. Y bueno, pues ahí lo dejamos en el tema científico. Y pues bueno, le diagnostican, según recuerden la película, epilepsia, ¿no? Y sin embargo los médicos le recetan resulta ser ineficaz. O sea, por más medicamentos que le otorgan, parece ser que estos no le hacen ningún efecto a la niña. Y pues bueno, en la vida real, no recuerdo si en la película, maestra, en la vida real Emily Rose es de Alemania. Y es de los años 70 en la vida real. En la película no recuerdo si lo narran o lo dicen, pero bueno, en la vida real está pronosticado así. Así que al aumentar los síntomas, y ya sé que Emily Rose pues definitivamente no ve ninguna mejora, recurre al sacerdote de su parroquia. Y este sacerdote al principio pues como que se rehúsa, me da la impresión esa, y después de una profunda meditación acepta realizarle el exorcismo, y ahí empieza, digamos, pues una gran letanía en el tema de varios sucesos que ocurren con Emily Rose, maestra. Sí, la verdad es que todo lo que respecta a lo que se pone en el film tiene mucho que ver con la realidad, pero me gustaría que terminaras para poder analizar punto por punto, que creo que es importante de estar disipando un montón de síntomas que tiene ella. Sí, así es. Pues bueno, la Iglesia Católica adopta la decisión sin precedente, bueno, por lo menos así no lo deja ver la película, de reaccionar oficialmente ante la posesión demoníaca de la niña, de la estudiante de 19 años. Es así como nos la presentan en este film. El exorcismo de Emily Rose narra, y pues bueno, narra cómo poco a poco se va desarrollando el punto clave, creo yo, que está en el granero, maestra, en este granero donde hay que comentar que ella vive en un lugar rural, y en este granero, maestra, por fin le da el nombre del supuesto demonio que la tiene poseída, maestra. Uh-huh. Sí. Y bueno, pues después de varias situaciones y de síntomas que se van desarrollando, el padre Richard, creo que así se llama,
Al morir la joven durante el aterrador exorcismo, acusa al sacerdote de homicidio negligente, y es así como termina, digamos, la tan inesperada película, ¿no? Con una serie de síntomas, con una serie de situaciones. Emily Rose fallece, el sacerdote oficialmente es acusado de negligencia y pues queda en un caso con muchas nubes, y se le atribuye a que ella fue poseída por un demonio. Pero eso lo vamos a discutir ahorita, maestra. Bueno, este es más o menos lo que pasa en el Fils. Vamos a hablar sobre la historia real, la versión real sobre el calvario que sufrió la joven alemana Annelies Michel en los años 70, que ese es el nombre real de aquí de ella, que era una joven y corriente un poco retraída. Comentaban, parte de su familia profundamente católica alemana. Sus padres, ella y sus hermanas iban a misa a menudo, 2 veces a la semana. Era una gente demasiado devota, y diagnosticaron a los 16 años epilepsia. Presentó además un cuadro de depresión profunda y la hospitalizaron. A los 20 años ya no toleraba ver objetos religiosos y había comenzado a oír voces. Estaba convencida ella de que tenía un demonio adentro. Esto que les estoy narrando es la versión oficial del caso real. Estaba tan convencida de que se negaron a continuar con los medicamentos e indicaron en el hospital, y comenzaron a buscar ayuda en una iglesia. Los primeros hombres de fe que recibieron la familia apuntaron de que era un caso médico, no religioso, pero Michelle ya había decidido que le pasaban lo que le estaba pasando a la joven. Finalmente encontraron en los sacerdotes Arnold palabras de apoyo y los exorcismos comenzaron. Durante las sesiones la joven era encadenada a una silla y no podía comer, beber o dormir, con esas palabras así. Algunos de los demonios que estos sacerdotes identificaron a la joven, escuchen esto porque esta es la versión real, no es de la película, esta es la versión real. Supuestamente fueron Lucifer, Caín, Judas, Iscariot, Hitler y Nero. Esta es la versión original, por eso les quise narrar los nombres, porque la película te dice varios, pero esta es la versión real. Bien, después de 11 meses y 67 sesiones de exorcismos, el cuerpo de la niña no dio más, tenía neumonía, se había roto 2 ligamentos en la rodilla, pero la autopsia reveló que la causa de la muerte fue malnutrición y deshidratación. Cuando ella falleció, pues tenía la edad de 23 años y pesaba 30 kilos. El caso abrió un fiero debate sobre la libertad de religiones en Alemania y los derechos paternales. Cuando es demasiado, cuándo debe de intervenir. Sin duda alguna, cuándo se debe de intervenir el Estado, entre otras cosas. Los sacerdotes y sus padres fueron declarados culpables de homicidio por negligencia, pero los padres no recibieron castigo porque ya habían sufrido lo suficiente, y los sacerdotes recibieron 3 años en libertad condicional. Los Michel dieron una entrevista en el año 2005 y revelaron que genuinamente pensaban que su hija estaba poseída por un demonio o varios. Creen que al morir se liberó, por fin. Esas palabras son las que yo les comento en la versión real de lo que ocurrió, maestra. Vale. Sí, tienes toda la razón de que la versión oficial es un poquito más distinta a la versión del film. Evidentemente la versión del film pues tiene que haber más efectos especiales, ¿no? Annelies Michel nació el día 21 de septiembre de 1952 y a partir de más o menos de los 16 años empezó a tener estos episodios de epilepsia. La epilepsia, para quien no sepa lo que es una enfermedad del sistema nervioso debido a la aparición de actividad eléctrica normalmente anormal en la corteza cerebral, y provoca unos ataques repentinos. Es como que un shock eléctrico que te hace convulsionar violentamente y
la pérdida de conocimiento. En la versión original, en la realidad, dicen que Annalise, por respeto la vamos a llamar Emily, porque pienso que se merece un respeto, así que la vamos a llamar como en el film, Emily. Emily estaba de pie y de momento salía hacia atrás disparada una y otra vez, como si alguien la agarrara de los pies y otra persona la empujara violentamente. Esto no ocurre en la epilepsia. En la epilepsia, al ser un sistema nervioso, te dobla, te caes al suelo y te retuerces. Te retuerces. En este caso, Emily no hacía esto. Emily una y otra vez hacía este movimiento y eran los primeros que se realizaban. Hemos dicho que la familia de Emily, igual que Emily, eran católicos, y ahora muchos de ustedes me preguntarán por qué siempre este tipo de entidades van más a las personas católicas que no. Y yo les voy a contestar. Quizá mi contestación no les guste, pero para mí es como yo lo veo y así lo voy a decir. En el catolicismo siempre se ve que Dios es el protector, que Dios te protege de cualquier mal, con lo cual no necesitas nada más que una cruz para poder protegerte de cualquier entidad que venga. No importa lo que sea, Dios te va a proteger. En este caso, no hay protecciones astrales, no hay firmas mágicas, ni sellos mágicos, ni simbolismos, ni siquiera limpiar el espacio. No hay nada de eso porque recordamos que en el judeocristianismo la brujería es mala, la sanación no, pero la brujería sí. Con lo cual ellos no pueden permitir o pensar que esto necesiten una protección, puesto que Dios les va a dar esa protección. Pues estaban equivocados. ¿Por qué estas entidades eligen a estas personas? En primer lugar, porque no están protegidas. En segundo lugar, porque son más vulnerables al miedo. Y les voy a explicar. Cuando una persona tiene un sendero marcado, ha leído mucho y sabe de muchas tierras, muchas creencias, tiene una mentalidad abierta a lo que puede ocurrir. Puede ser un ente, puede ser un espíritu, pero cuando tú eres una persona cerrada solamente en el catolicismo, que no puedes creer que, o sea, solamente crees en Dios y en el diablo, que es una palabra pagana, pero lo vamos a decir así, cuando tú crees solamente en estos dos extremos, o uno u otro, la confusión de lo que te está pasando te crea miedo, y al crearte miedo te bajas tu protección, te bloqueas, y ahí es cuando viene el ataque. Seguramente Emily estuvo durante mucho tiempo sufriendo ataques psíquicos. Los ataques psíquicos vienen con los terrores nocturnos, que son lo más normal que se les ocurre a los niños. Aparentemente es una niña feliz, una niña sin ningún tipo de problema, una niña que puede perfectamente recorrer, hacer su vida normal, pero no es así, puesto que cuando llega la noche le empieza a cambiar el pensamiento, y nada más y nada menos es un ataque energético que intenta, por así llamarlo, hacer una brecha en su energía para poder directamente entrar dentro de ella. Bien, maestra, vamos a ir al primer corte, maestra, y en un momento regresamos a través del espejo porque los portales siguen abiertos. En un momento continuamos en su programa A Través del Espejo.
impulsar el desarrollo de los pequeños y medianos productores, la SADER diseñó 4 programas: producción para el bienestar, precios de garantía, fertilizantes y crédito ganadero a la palabra. Vamos por un campo productivo, sustentable e incluyente. Conoce más en www.gov.mx/SADER. Juntos, por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Aunque la mayoría de los casos de coronavirus COVID-19 no son graves, hay que tomar precauciones. Si tienes fiebre superior a 38 grados y tos, con malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar, ve al médico. En especial, si padeces una enfermedad crónica, obesidad o sobrepeso, o tienes más de 60 años. Mantente informado, sigue las recomendaciones y no difundas información falsa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. En un momento regresa a través del espejo. Continuamos completamente en vivo en este su programa A Través del Espejo. Estamos con la maestra K, estamos analizando el caso de Emily Rose, el exorcismo de Emily. Maestra, yo quisiera ahondar un poco sobre el tema del por qué a la gente católica, a los muy católicos, les pasa las posesiones. Yo quiero dar mi punto de vista, pero no sé si usted me corrija o si esté de acuerdo. Mi punto de vista yo lo he visto desde otro enfoque. Usted nos comentó sobre una situación que posiblemente o es por la cual estas entidades atacan a la gente que es muy católica. Yo se lo atribuyo también, no sé usted qué opine, maestra, a esta situación. De que la gente que es muy católica tiene el conocimiento de la fe, es muy devota, pero no le enseñan el tema esotérico, como usted nos lo comentó. Ejemplo, prenden velas, hacen peticiones, montan un altar para su deidad, y yo creo, con lo poquito que he aprendido aquí en el programa y en otros, que abren portales y nadie les enseñó a cómo cerrar un portal. Aunque sea para una deidad, aunque sea para Dios, para la Virgen o para un ángel, pero el simple hecho de que prenden una vela, que pongan un altar, están abriendo portales, y eso puede atraer entidades que llame esa luz, porque ellos simplemente lo que están haciendo es un rezo. Hay que recordar que rezar es repetir unas frases, que es muy distinto a hacer un decreto o hacer un ritual. Entonces yo considero, desde mi punto de vista, no sé usted cómo lo vea, de que la gente que es demasiado devota, a veces, como no tiene ese conocimiento esotérico, abre portales, atrae las entidades y las entidades lo posesionan. Vale, sí, a ver, Mau, yo estoy de acuerdo y no. En la parte de que es lo que estás comentando es totalmente cierto, pero, perdón, rectifico, sí estoy de acuerdo. Y añadiría que el punto de vista mío sería añadirte de que como la brujería es mala, no lo hacen, pero hay gente que sí se dedica a leer y a adentrarse en este tipo de lecturas. ¿Qué es lo que ocurre? Que como es demoníaco y es malo, ya lo rechazan totalmente y prenden una vela para poder hacer una petición sin conocimiento más, no indagan más, porque como es malo, sí lo leen o lo ojean y sienten curiosidad, pero no se protegen. Y al no protegerse, como tú has dicho, abren una brecha y esa brecha va una y otra vez.
sobre todo en algunos lados referentes a Europa como Alemania, hay muchos bosques que llevan entidades bastante oscuras. Siempre lo hemos hablado, bueno, de hecho estuvimos hablando de un bosque de los suicidios de los enamorados, y estuvimos hablando de varios sitios allí en Alemania, en el cual recogen un montón de almas, como hemos hablado, y este tipo de almas o entidades buscan lo que estamos hablando, van a donde hay vibración. Como tú has comentado, si prenden una vela de protección a sus ángeles, a Dios, donde sea, el problema es que ese portal que se ha abierto va a salir una entidad, o esa entidad ya lleva tiempo observando, porque tenemos que recordar que las entidades no es que aparecen, al igual estaba allí, pero no tenía la capacidad o la fuerza para poder invadir. Tengo que puntualizar que no todas las entidades tienen el poder o la fuerza para posesionar a las personas. Entonces hay posesiones inconscientes y hay posesiones conscientes. Posesión inconsciente sería la que no estamos de acuerdo y no sabemos qué es lo que ocurre, pero ocurre, en este caso sería como la de Emily. Y luego la posesión consciente es que a través de un rito, unos rituales, unos cantos, unos rezos, etcétera, llevamos a un trance y nos posesiona, pues, en lo que en esos momentos estemos, esa creencia, un santo, un espíritu, lo que sea, para dar un mensaje, una canalización a esta deidad. Esto sería consciente. En este caso, Emily lo tiene totalmente inconsciente, y me llama mucho la atención que diga que son demonios. Y yo he hablado muchas veces de los demonios de cabecera, que son los principados, los que están arriba, los que realmente gobiernan el infierno. No posesionan a las personas porque no necesitan estar vivos ni sentirse vivos. No necesitan alimentarse de la destrucción de un ser. Porque cuando tú haces un pacto con uno de ellos, lo que haces es un trato con tu vida, no con tu muerte. No les sirves muerto, no les sirves enfermo. Con lo cual esto nos lleva a que no eran demonios. Maestra, hay unas situaciones sobre este tema que se me hace interesante. En el caso real, yo me quiero enfocar al caso real. Me encanta la película, pero hay cosas que pues ¿sí? Creo yo que están fuera de contexto en la película. Sí. Pero en el caso real da los nombres, porque los nombres que dan en la película algunos son ficticios. Bueno, sí existen pues, pero no hay un registro de que realmente se haya dicho que cuyos demonios estén ahí presentes. En el registro real que hizo el sacerdote, hay dos cosas que a mí me quedan como cabos sueltos. El sacerdote en la vida real, quien hizo el exorcismo de Emily Rose, vamos a llamarla así, jamás había hecho un exorcismo. No. Entonces, a ver, aquí me queda un cabo bien suelto. Es poco común, bueno, se me hace impresionante que la Iglesia Católica haya mandado a alguien que jamás había hecho un exorcismo. Regularmente, cuando mandan a alguien a hacer un exorcismo por parte del Vaticano, mandan a alguien y ese alguien va solo, o bien lleva a un segundo, que es el que le asiste, es el que está preparándose para conocer sobre los exorcismos. O sea, siempre van en par o va uno solo, y uno es el que hace el exorcismo y el otro es el que está, digamos, en capacitación. Se me hace que impresionante que haya sucedido esta situación. No sé en qué círculo político habrá pasado en la iglesia, pero se me hace muy impresionante porque supuestamente primero se hace un estudio para ver si realmente es real la posesión. Se manda este estudio a la iglesia da el aval, y es así como él asigna
a la persona capacitada para realizar el exorcismo. Se me hace impresionante que en este caso de Emily Rose hayan mandado a una persona que nunca había hecho un exorcismo y sola. Se me hace impresionante. Bien, le comento esto, maestra, porque yo aquí en Guadalajara, en San Andrés, donde, bueno, ahorita ya vivo en la casa de todos ustedes, compré mi casa, pero cuando estaba viviendo en la casa de mis padres, en la parroquia de San Andrés, había un sacerdote, existe un sacerdote que hace exorcismos, y él nos platicaba todas estas situaciones, ¿no? Bueno, en fin, otro tema, otro cabo suelto por ahí, maestra, que este sacerdote fue el que describió las entidades que supuestamente estaban con Emily Rose. Primeramente nos pone a Lucifer, que desde ahí se me hace impresionante, ¿no? Que Lucifer tenga pues el tiempo y la disposición de posesionar a una niña, y para qué. Bueno, ahí lo dejamos. Las otras dos se me hacen impresionantes también: Adolfo Hitler y Judas Iscariote. A ver, ¿de dónde sacó el sacerdote que Judas Iscariote y que Hitler posesionaron a la niña? Ok, claro que puede ser. Recordemos que este caso fue en Alemania. Entonces, obviamente, y fue en los años 70. Obviamente, pues, no sé qué piensan los alemanes de Hitler, si lo ven como demonio. O sea, entonces, bueno, ahí está el tema. Y por último, él dice que Nerón, hay que recordar que Nerón fue, pues, obviamente, un líder en Roma, en la antigua Roma, que sí, efectivamente fue muy atroz, pero nos pone nombres de personajes que no, o sea, de que la niña tuvo una entidad, pero que sea las que el sacerdote, el cual no tiene ninguna experiencia en exorcismos, y si no tenía ninguna experiencia en exorcismos, maestra, quiere decir que no tenía ninguna experiencia de poder de manejar, de consultar a las entidades, de pedirles o de consultarlas. Pues a mí me deja mucho que desear esta situación, maestra. O sea, hay muchas, a mí se me hace una negligencia por parte de la Iglesia Católica el que le hagan asignado este caso a este sacerdote que nunca había hecho un exorcismo, maestra. A ver, tengo que comentarte que cuando se van al párroco de la iglesia y ocurre todo eso, en la realidad es que uno de los párrocos, bien jovencitos, cuando ellos estudian la parte del demonio, estudian lo que es las posesiones, que se debe hacer, y tienen incluso un protocolo, un manual para esto. Normalmente en la vida de un sacerdote no suele ocurrir un exorcismo, entonces no es una práctica habitual. Hay personas que están especializadas en ellos directamente. Hay muchas posesiones en Sudáfrica y ellos, pues, por así decirlo, se cultivan ahí, ¿de acuerdo? Pero en este caso, esta persona no tenía experiencia, pero hay un protocolo, como he explicado. Y para que el Vaticano te dé este certificado que te da la venia de que tú puedes practicar un exorcismo bajo la tutela de un cardenal o un obispo que él estipule que está preparado para esto, entonces te dirá que sí. Pero primero tienes que hacerle lo que se llama una orden espiritual. La orden espiritual es lo primero y fundamental que se hace para saber qué es un exorcismo. Y la orden espiritual no es nada más que una prueba telepática. Los demonios trabajan con la telepatía y pueden contactar contigo o saber qué estás pensando en cada momento, pero las entidades oscuras como los espectros o los espíritus obsesores también la usan. Bien, dicho esto, diré que para que Emily llegue a que esto sea del Vaticano, le dieron una orden, cuando en una de las posesiones, le dieron una orden directamente desde
no sé cómo explicar, sin mover los ojos, sin moverse, como si no estuvieran allí una orden mental. En el momento que le dan una orden mental, él la recibe la entidad que está dentro. Si no tuviera ninguna entidad, no ocurriría nada, pero si tiene una entidad, la entidad se revela porque se enfada, porque la hemos pillado. Y normalmente se pregunta, ¿cuál es tu nombre? Porque dicen que cuando uno sabe el nombre del demonio que le está perturbando, puede desterrarlo, igual que cuando un espíritu. Le preguntan el por qué está dentro de este ser, de esta persona, a lo cual siempre contestan lo mismo, para perturbar y para hacerle daño, porque esa es la misión. Entonces le preguntan el nombre, siempre todo telepáticamente, no estamos diciendo de que en esos momentos no se habla de nada. Yo los pongo mentalmente y este ser me lo dice a través del cuerpo de esta muchacha, en este caso de Emily. Con estas pruebas, él fue directamente a que lo atendieran y lo mostró como prueba para que pudieran practicar exorcismos. Hubieron datado 60 registros, principalmente, de los cuales solamente quedaron 51 registros de todos los exorcismos y todas las sesiones que se le realizaron a Emily. Yo puedo decir que Belial y Lucifer no estaban en el cuerpo de esta niña. Y les voy a decir el porqué. Como he dicho, los demonios de cabecera no existen, o sea, no existen en el sentido energético de hacer daño. Ellos existen energéticamente, son energía, seres superiores, y no necesitan un cuerpo para poder manipular a una persona. Ellos pueden tener todo lo que quieran. ¿Cómo es posible que se vayan a meter en el cuerpo de una niña de X años? Es que no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. No se van a alimentar de esta niña, porque ellos no se alimentan de la energía vital. De la energía vital me refiero hasta llegar a que muera esa niña. Bien, maestra, si quiere vamos regresando de un corte, maestra, y ahora sí le entramos al tema. ¿Qué es lo que usted cree que haya tenido esta niña? Y platicaremos un poquito, maestra, del comportamiento de la niña también, porque hay registros de ciertos comportamientos extraños que ella tenía, y tal vez esto nos dé una pincelada de qué era lo que realmente tenía esta niña en su interior. Entonces, si quiere, en un ratito regresamos en este subprograma A Través del Espejo. En un momento continuamos en su programa A Través del Espejo. Si tus derechos humanos han sido afectados, puedes presentar una queja ante la CNDH. Solo necesitas dar tus datos de identificación y un visitador atenderá tu caso. No requieres abogado, la CNDH te defenderá. Los servicios que brinda la CNDH son totalmente gratuitos y todos, incluyendo menores de edad y extranjeros, pueden presentar una queja. Llama al 01807-15-2000. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aunque la mayoría de los casos de coronavirus COVID-19 no son graves, hay que protegerse. COVID se transmite al toser, estornudar o al tener contacto directo con una persona enferma u objetos contaminados. Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara, estornuda y tose en la parte interna del codo. Y recuerda, no difundas información falsa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. En un momento regresa A Través del Espejo.
Continuamos completamente en vivo en este su programa A Través del Espejo. En locución, Mauricio Mendoza, está conmigo la maestra K. Estamos analizando, platicando sobre el caso de Emily Rose, que sí, así es el nombre que le pusieron a la niña en el film. Así que estamos completamente en vivo a través del espejo. Saludamos a Tequila FM, frecuencia alterna de Phoenix, Arizona, así también como Aradia Radio, su radio paranormal. Maestra, pues ahora sí le vamos a entrar al tema del análisis de qué es lo que tenía Emily Rose. Bueno, maestra, pues obviamente, fuera del aire lo estuvimos platicando. ¿Usted francamente cree que no fue ningún demonio el que tenía Emily Rose? Y esto se lo voy a dejar, aunque ya lo platicamos fuera del aire, pero usted explícanos por qué cree que no fue ningún demonio, maestra. Pues no fue ningún demonio, porque en primer lugar hemos hablado de que los demonios no necesitan poseer el cuerpo de nadie, porque son energías superiores. Es como si dijéramos que Dios tiene que poseer a una persona. No necesitan esto. Me llama la atención que sea Belial y Lucifer, porque Belial y Lucifer son ángeles caídos y son amigos. Están en compatibilidad. Y entonces eso me llamó la atención. Luego también nombran sobre Nerón, Judas, Caín y Hitler. Es cierto de que Caín, Judas y Nerón son demonios. En este caso no entraron nunca en la zona de Dios por ser quienes eran, por su maldad, pero se convirtieron en espíritus obsesores bajo cargo de Lucifer. Y Hitler, yo lo tengo ahí un poco en duda, porque es verdad que Hitler sembró pues su puño de hierro o de acero ante su mandato, pero no creo que necesitara poseer o posesionar a una persona para nada. De hecho, si nos damos cuenta en algunas grabaciones, Emily gruñe y Emily le cuesta mucho pronunciar y hablar. Esto es debido a que los espectros jamás han estado vivos, no tienen el don de la comunicación y no pueden tener frases completas. Pueden decir palabras sueltas o una frase muy corta, pero no pueden mantener un diálogo. En varios registros se hablan de varias voces, y en algunos de ellos sí es verdad que Emily puede dialogar como si fuera otro humano, con lo cual ahí me indica que es un espíritu obsesor. Los espíritus obsesores y los espectros dicen que son demonios para crearse importancia, para sembrar el miedo y poder alimentarse cada vez más. Les explico, a esto muy breve. Cuando crean el miedo, la confusión, se alimentan y se ponen cada vez más fuertes, van debilitando el cuerpo en este caso de Emily. Debilitaron tanto el cuerpo de que no la dejaban comer, no la dejaban dormir, no la dejaban ser persona. Emily comía arañas, moscas, incluso se hacía sus necesidades encima, porque Emily no estaba dentro de su cuerpo, Emily estaba fuera de su cuerpo, como flotando, como si fuera un globito, para que ustedes me entiendan. Y ellos manipulaban totalmente esto, pero las sesiones terminaban y los espectros que estaban dentro la dejaban descansar y ella regresaba, porque si no la mataban, y a ellos les gustaba hacerla sufrir, porque se alimentaban del sufrimiento de Emily más el sufrimiento de todos los demás por ver a Emily, y cada vez eran más fuertes. Primero sería un espectro, y ese espectro invitaría a otro, y así pueden posesionarte muchísimo. ¿Por qué? Porque les estás dando la apertura para que lo hagan. Por desgracia esto ocurre más de lo habitual, y las personas piensan que son demonios, y no todos son demonios. Yo no digo que en alguna ocasión algún demonio de legiones abajo lo pueda realizar, pero no como Emily. Normalmente los espectros son los que llevan a la locura, a la mutilación y por supuesto
a la muerte, como ocurrió con Emily. Pero Emily murió de malnutrición, de una neumonía, porque ya tenía las defensas muy bajas, ya no comía, ya la alimentaban con jeringuilla, ella lo vomitaba, etcétera, cosas repugnantes que no voy a estar contando, pero que realmente deterioraron tanto su cuerpo hasta llevarla a la muerte. ¿Qué ocurre cuando la muerte de esta huésped muere? Mueren con ellos los espectros, ¿no? Los espectros nunca han estado vivos, con lo cual se desprenden de este huésped y buscan uno nuevo, tal cual. Y eso es lo que hicieron, buscar un huésped nuevo. Entonces caemos en la conclusión de que Emily Rose lo que era posicionada era por espectros, no seres obsesores, sino por espectros, por las características, por las condiciones que esta niña mostraba, pareciera que fueran espectros. Aquí me nace una pregunta, maestra. Según la lógica que yo he aprendido aquí con usted, maestra, los humanos tenemos una distinta vibración a los demonios. Cuando los humanos fallecen, pues se pueden convertir, si no trascienden, en espíritus obsesores, a diferencia de los espectros, que ellos nunca tuvieron vida y que ellos pues se pueden alimentar ya sea del sufrimiento humano o de cualquier otra índole. Si la vibración de un ser humano es distinta a la de los demonios y al morir se convierten en espíritus obsesores, ¿existe la posibilidad? Yo creo que no, pero no sé, usted coméntame, que se puedan convertir en demonios, siendo que el demonio tiene una distinta vibración a la del ser humano, maestra. Esa es mi pregunta, ¿podría suceder o no? Un espectro no se convierte, un espíritu obsesor se puede convertir en un demonio como si fuera un bajo astral. Puede ser un demonio sexual, sí lo puede ser, ¿de acuerdo? Pero no, los demonios sexuales no posesionan, te quitan la energía de otra forma, se pegan a ti de otra forma, no te poseen, no se meten dentro de ti, no es una invocación, ¿de acuerdo? Entonces, lo normal es que se conviertan en espectros, es muy raro que te conviertas en demonio. No sé, yo cuando muera yo daré mi testimonio. No sé si me convertiré en demonia. No, normalmente te conviertes o trasciendes, te juntas con la misma vibración, que sería lo normal, la vibración que tú has generado, tu creencia, sea cual sea, o directamente te conviertes en obsesor y sigues cerrando toda tu vida porque te conviertes en basura energética, tal cual. Pero yo concuerdo con la idea, maestra, porque creo que nos lo ha dicho, corríjame si estoy equivocado, de que pudiera ser que alguna entidad obsesora forme parte de una legión de algún demonio, que ya sería cosa distinta a que esa entidad se convierta en un demonio. Sí, a ver, hay demonios que tienen por legión espíritus obsesores. Esto sí es verdad. Entonces se denominan demonios porque van por debajo de una legión demoníaca. ¿De acuerdo? Pero siguen siendo espíritus obsesores. De hecho, hay, por ejemplo, un rey, es el rey Paimon, que tiene 2 espíritus, y estos espíritus no son demonios porque van por debajo de su legión, pero es que son espíritus obsesores. No son demonios, son espíritus obsesores. Que él los hizo de su legión. Claro. En este caso, por ejemplo, Caín es un demonio y es un espíritu obsesor. En este caso sexual, pero es un espíritu obsesor. Que sería, digamos, los únicos casos que se han conocido de que hayan sido seres humanos y que se hayan convertido en demonios, siempre y cuando en el tema sexual, ¿no? Exactamente. En este caso, Nerón y Judas, no tengo constancia de que sean demonios sexuales. Sí, obviamente no ser ni Hitler tampoco sería un demonio, más bien serían espíritus obsesores. Por eso es a ello que yo hacía mi comentario en el bloque anterior. El sacerdote, ¿de dónde saca
que eran demonios, si nos habla de una serie de personajes que cuando mucho podrían haber sido entidades obsesoras. Pero bueno, pienso que él, al no tener la experiencia de vida, o entendió mal o realmente le dieron estos nombres y él los creyó, porque él tenía mucho miedo, él tenía realmente miedo, y él lo explicó en el juicio, de que estaba aterrado por todas aquellas cosas que le hacían hacer a Emily, porque Emily se convulsionaba, se retorcía, se rompía los huesos, se le iban rompiendo todos los huesos. Ella se llegó a fracturar casi todos los huesos, se les desencajaba la boca, etcétera. Eran cosas muy desagradables que le hacían hacer para que los demás sufrieran y poder alimentarse de todo eso, y cuanto más se alimentaban, más fuertes eran. Por eso tardaron tanto tiempo en expulsarlo. Evidentemente intentaban expulsar a Belial, a Lucifer, a Nerón, a Hitler, a Judas y a Caín, y evidentemente nunca los expulsaban porque no eran su verdadero nombre, porque un espectro no tiene nombre, no ha estado vivo nunca. Se me viene a la mente algo que nos platicó, maestra, que los espectros engañan. Puede ser, y esto es solamente una mera hipótesis mía, que este sacerdote, al no tener la experiencia, los espectros por engaño le dan estos nombres al sacerdote para que él tenga miedo, y también se alimentaban irónicamente del miedo del mismo sacerdote. Y es correcto. Al decirle estos nombres poderosos socialmente y coloquialmente, le van demacrando la confianza y pues la seguridad del sacerdote, y le dan estos nombres para engañarlo. El sacerdote muerde el anzuelo y poco a poco van restándole sus defensas. Recuerdo un maestro que me dijo a mi maestra, un maestro que no voy a decir su nombre, pero que lo entrevisté en este programa, que a mí me dijo: Mauricio, cuando te metas con el tema de los muertos, lo primero importante es no mostrarles miedo. Si tú te vas a meter en este rollo y tienes miedo, ya estás acabado. Ellos se te suben a los hombros, se te suben encima. Ya no hay poder humano de que los puedas controlar. Tú tienes que controlar al muerto, no que el muerto te controle a ti. Bueno, así él me comentó. Entonces, en este caso, considero yo que los seres, los espectros o los seres que estaban posesionados por Emily, pues le comieron el mandado al sacerdote, y también se estaban alimentando de él, maestra. De hecho, cualquier cosa que él pudiera haber hecho ya era nulo, porque tenía miedo, porque su fe ya era poca y no tenía esa determinación del decreto que se necesita en estos casos. No sé, esa es mi conclusión, maestra. Sí, eso es correcto. Se alimentaba todo eso. De hecho, cuando le echaban agua bendita, ella se retorcía, objetos religiosos, pero todo era para crear el miedo, porque ellos sabían que así quizá lo podrían vencer, y luego ellos se burlaban de ellos, porque realmente no les hacía absolutamente nada. O sea, he pensado antes, cuando estabas comentando sobre el tema de la inexperiencia del sacerdote, es que tendría que en esos momentos haber actuado una persona que sí conoce realmente el fundamento de lo que es un exorcismo. De hecho, en muchas creencias se practican los destierros, que se llaman, y no son exorcismos, pero realmente son exorcismos. Estás expulsando a una entidad de la tierra, devolviéndola de donde ha venido y quitándola energéticamente de este campo terrenal, ¿no? El exorcismo es por lo que hemos visto y lo que nos tienen acostumbrados en los films, ¿no? Pues eso, ¿no? De que te da vueltas la cabeza, de que realmente las posesiones son fuera de control de ti. Fuera de control de ti, no te acuerdas el día siguiente absolutamente de nada, has tenido acciones muy feas para crear y sembrar el miedo, y tú el día siguiente no te acuerdas de nada, absolutamente de nada, y yo te puedo confirmar eso porque a mí me ha ocurrido. Al principio de estar pactada me ocurría esto,
y yo pensaba que bueno, que no me acordaba de las cosas que había ocurrido. Y mi mamá pues me comentaba, ¿no? Porque yo le preguntaba que por qué estaba enojada conmigo, y entonces me decía: ayer te portaste mal, me dijiste esto, ¿y tú qué te has pensado? Mis papás, tengo que recordar que son extremadamente religiosos, entonces yo no sabía por qué. Entonces le preguntaba a mis amigos invisibles, como yo los llamaba, que por qué me ocurría esto, y ellos me decían: tienes que aprender a cerrar esas puertas, a cerrar la energía, a bloquearte. ¿Y cómo lo hago? Pues aprendí a base de golpes, créeme. Bien, maestra, pues estamos llegando al final del programa, maestra. Se nos consumió el tiempo y solamente platicando sobre el caso de Emily Rose. Pues bueno, maestra, un último comentario antes de cerrar los portales. Pues solamente diré que se protejan, que busquen una protección, y que es bueno tener fe en algo, pero busquen su protección. Bien, pues su protección. Ok, muy bien, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a la maestra K. Creo que este programa quedó maravilloso, como siempre los hace la maestra K. Su servidor y amigo Mauricio Mendoza les agradece que estén en esta transmisión radiofónica. Cerramos todos los portales, los que hayan quedado abiertos. Este fue su programa A Través del Espejo. Muchísimas gracias, vámonos, adiós, hasta la próxima. Este fue tu programa A Través del Espejo. Cerraremos los portales hasta nuestra próxima emisión en línea.